La clase pasada estuvimos hablando acerca de la electricidad y en esta clase, ¿verdad? Eh, Estábamos hablando sobre la ley de Ohm, lo que era corriente eléctrica. Desde el origen de la electricidad, ¿verdad? Se utilizó mucho para las aplicaciones que desarrollaron, ¿verdad? Muchas aplicaciones científicas, ¿verdad? Y que han aportado de manera significativa a la humanidad. eh, el uso de motores, ¿verdad? Radiación electromagnética y todo lo que podemos observar como manifestaciones de la luz, electricidad, magnetismo. En el último tema que nosotros estábamos viendo, se hablaba acerca de la electricidad y la corriente eléctrica, ¿verdad? Cómo es importante la electricidad en, en el mundo, es lo que mueve el mundo. Y aparte de las formas de electricidad, ¿verdad? Diferentes fuentes que generan energía que a la vez se transforma en electricidad, como dice la materia, solo se transforma, no se crea y se destruye. Entonces, nosotros empezamos a hablar de la ley de Ohm, eh, de cómo encontrábamos, ¿verdad?, lo que era la corriente, el voltaje y la resistencia en un circuito eléctrico. Las diferentes formas de despejar, ¿verdad?, las ecuaciones y como para complementar, había una parte allí que en el módulo aparece así solamente la introducción, ¿verdad? Es los conceptos básicos de lo que significa voltaje, intensidad y resistencia, que es lo que se buscaba. Siempre, muchas veces confunden, ¿verdad? Lo que hay entre voltaje, ¿verdad? Siempre hay que tener claro que es en voltios. Este tema es muy importante porque nos ayuda también en nuestro hogar. Tenemos muchos aparatos, ¿verdad? Que de repente nosotros no sabemos cuánto consumen, pero muchas veces tenemos lo que es la intensidad de corriente y el voltaje, entonces podemos sacar la potencia del aparato. Entonces, el voltaje siempre se mide en voltios, la intensidad de corriente en amperios, ¿verdad? Que es el flujo de energía que fluye a través de un determinado circuito, ¿verdad? Por un periodo de tiempo. Lo que es la resistencia, que es la oposición al paso de energía, ¿verdad? Porque si no hubiese oposición al paso de energía, todo lo, todo lo que toca la energía, ¿verdad? Lo va a destruir porque todo en exceso, ¿verdad? Hace daño. Entonces, ella se encarga de regular el paso de la energía eléctrica y está dada en ohmios, ¿verdad? Entonces, más adelante también, ¿verdad? Nos explican cómo se despejan las diferentes formas, ¿verdad?, de la ley de Ohm. El voltaje es igual a la resistencia por la corriente, ¿verdad? Si yo quiero encontrar la resistencia, entonces sería el voltaje sobre la corriente y me va a dar en ohmios. Y la corriente es voltaje sobre resistencia. También aquí otra forma la forma de despejarlo, las ecuaciones es lo mismo. Y los ejemplos que vimos también. Y lo que vamos a tratar hoy, que es el tema de resistencia. La asociación en serie, ¿verdad? De la resistencia, como muchas veces se utiliza para diferentes aplicaciones, como por ejemplo en la energía fotovoltaica, en almacenamiento de energía, ¿verdad? Se utilizan en los términos de la conexión en series y en paralelo. Nosotros, eh, bueno, más común estas aplicaciones son en las áreas. Ahora algunos generadores eléctricos se pueden conectar en serie y en paralelo, según sea el caso, en paralelo. Las baterías de 12 voltios, de 24 voltios, 48 voltios. Los bancos de baterías de las energías fotovoltaicas y energía eólica, que son denominadas las energías alternativas. Se pueden utilizar todo eso en este tipo de problemas. Entonces, que la asociación en serie, ¿qué es la asociación en serie? Las resistencias de un circuito, ¿verdad? Que son las que eh,
permiten el paso, pero a su vez un paso medido de corriente o de energía, ¿verdad? Las resistencias de un circuito eléctrico están conectadas en serie cuando van colocadas una a continuación de otra, o sea, una serie de conexiones, conectándose al borde de salida de un receptor con el borde de entrada del siguiente y así sucesivamente. Entonces, nosotros vamos a decir que cuando se conecta en serie, nosotros decimos conectamos en serie si conectamos un terminal positivo, ¿verdad? Terminal negativo y conectamos el siguiente positivo. Y así se va formando una serie, ¿verdad? De conexiones de resistencias en un circuito eléctrico. Entonces, esa conexión es la que permite la unión, ¿verdad? De una resistencia con otra, o sea, de manera seguida. Esta disposición se caracteriza porque si se desconecta o avería cualquiera de los elementos de ese circuito, se interrumpe inmediatamente el paso de corriente a todos los demás componentes del circuito. Entonces, esa es una ventaja. Y se interrumpe el paso de corriente a todos los demás del circuito. Entonces, la conexión en serie tiene algunas características. Por ejemplo, la intensidad que pasa por todas las resistencias del circuito es el mismo. Entonces, por ejemplo, si tenemos 4 resistencias, yo sé que si me dan una corriente, ¿verdad? Yo sé que por toda esa resistencia está pasando la misma corriente. Y entonces, otra característica es que dice que el voltaje proporcionado por la pila, ¿verdad? Se repartirá entre las resistencias en proporción directa a su valor. Es decir, cuanto mayor sea el valor de la resistencia, por ejemplo, si yo tengo una resistencia de 8 ohmios, ¿verdad? Dice, mayor será el voltaje asociado en ella. Entonces, por ella fluye un voltaje mayor. A mayor resistencia, mayor voltaje. Esa es otra característica de las conexiones en serie. Y que la intensidad que pasa por toda la resistencia del circuito es la misma. Entonces, se puede expresar esto de una forma en la que la tensión entre el principio, entre el primer receptor y la salida del último receptor en voltaje, ¿no? Eh, el voltaje total, ¿verdad? De todo el sistema es la suma de los voltajes de cada resistencia. O sea, siempre que nosotros tenemos una resistencia, imaginemos que tiene una resistencia, ¿verdad? Esa resistencia va a tener, obviamente, el valor de su resistencia, por ella va a pasar un voltaje y va a pasar una corriente. Entonces, ahí nosotros utilizamos la ley de Ohm, por eso es que se da la ley de Ohm primero, porque vamos a utilizar la ley de Ohm en esa situación, en esa resistencia, para calcular ya sea el voltaje o la resistencia. A veces no nos dan la resistencia, entonces tenemos un esquema de un circuito eléctrico, ¿verdad? Conectado en serie. Si puede observar, ellas están conectadas, ¿verdad? Una al lado de la otra. Esa es la conexión en serie, que van en serie, como se dice, una seguida de otra. Entonces, eso allí se pone el espacio ese, significa que allí puede haber un sinnúmero de conexiones de la misma forma, hasta Rn. Significa que es una conexión infinita, ¿verdad? O de n cantidades de resistencia. Siempre, ¿verdad? Se coloca, a veces se anota por la letra R1, la resistencia R1, el voltaje V1, y sub 1, la corriente 1, y así sucesivamente para cuando se va a representar el diagrama, ¿verdad? De la conexión, sea un poco más claro. La resistencia total equivalente viene dada por la siguiente fórmula. Entonces, la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias del circuito eléctrico. Entonces, si aquí tenemos 8 resistencias, la resistencia total sería la suma de las 8 resistencias. Esa sería la resistencia total. Y entonces, por lo que el circuito equivalente al anterior sería la siguiente. Entonces, como se suman todas las resistencias, la resistencia total va a tener un valor, ¿verdad? En el circuito, que se va a representar de esa forma. Entonces, esa es la suma de todas las resistencias, que nosotros vamos a empezar a resolver los circuitos, ¿verdad? Como vamos a empezar a sumar todas las resistencias, al final va a haber una sola, ¿verdad? Como está representado al final, que nos va a decir cuánto es el valor de todas las resistencias que hay en ese circuito.
Es un ejemplo de una conexión de un circuito en serie. Tenemos tres resistencias y tenemos una fuente de voltaje de 60 voltios. Nos piden, bueno, la resistencia 1 vale 80, 120 y 12 ohmios, ¿verdad? Nos piden dos cosas. Calcular la corriente eléctrica total y calcular el voltaje en cada resistencia. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es recordar cuáles son las características de una conexión en serie. La primera nos dice, ¿verdad?, que toda la resistencia, o sea, la resistencia total del sistema es la suma de toda la resistencia. Entonces yo tengo que sumar 8 más 120 más 12. Entonces yo hago esa suma, ¿verdad?, para encontrar la resistencia total. Eso me va a servir más adelante, ¿verdad?, cuando yo utilizo la ley de ohmio. Como la resistencia total es 212 ohmios, ¿verdad? Voy a calcular la primera interrogante, que es calcular la corriente total. O sea, yo voy a calcular I. La ley de ohmio me dice, adelante, que el voltaje es igual a I por R, pero cuando yo voy a calcular la intensidad eléctrica es voltaje entre resistencia. Entonces voy a calcular la intensidad eléctrica. Corriente total o intensidad de corriente es lo mismo. La corriente total es igual al voltaje total entre la resistencia total. Es como si yo estuviera aplicando la ley de Ohm, es aplicar la ley de Ohm. Como yo sé que el voltaje es 60 voltios, ¿verdad? Es el voltaje de todo el sistema que fluye por ese sistemita. Y la resistencia es 212 ohmios. Yo voy a dividir 60 voltios entre 212 ohmios. Eso me da 0.2830 amperes o amperios. Amperios en español, ¿verdad? Entonces, eso es aplicar la ley de Ohm con los datos que yo tengo, ¿verdad? Entonces, esa es la primera interrogante, el cálculo de la corriente eléctrica total. Entonces, después yo voy a estar revisando, ¿verdad? Para encontrar el voltaje entonces en cada resistencia. Como el voltaje me dice la ley, ¿verdad? O la característica de los circuitos en serie, que el voltaje es proporcional o sea, entre la resistencia, ¿verdad? Entre mayor resistencia, mayor es el voltaje. Entonces, por lo menos yo tengo una resistencia de 80 ohmios, la primera resistencia de 80. Yo, para calcular cada voltaje en cada resistencia, yo tengo que aplicar la ley de Ohm de nuevo. El voltaje 1, ¿cómo sería? El voltaje 1 sería la corriente 1, ¿verdad? La corriente 1 por la resistencia 1. La resistencia 1 vale 80 ohmios. Pero como me dice la característica del circuito en serie, que la corriente es igual por todo el circuito, la corriente por las tres resistencias va a ser 0.2830, siempre. Entonces yo voy a calcular, voy a multiplicar la corriente, que es 0.2830 por 80 ohmios, eso me da 22.64 voltios. Quiere decir que por la primera resistencia va a estar pasando 22.64 voltios. Voy a calcular el voltaje en la segunda resistencia. Me dice que la corriente es igual en todo, ¿verdad? Lo multiplico por la resistencia 2, que vale 120. Y el voltaje allí sería 33.96. Eso me está confirmando de que en cuanto mayor sea la resistencia, mayor será el voltaje que pasa por ella. Porque la primera era de 80, pasa a 22, y la de 120 pasa a 33.96. Y la tercera resistencia, ¿verdad? Vale 12 ohmios. El voltaje que pasa por ella es 3.396 voltios. Entonces,
cuando yo tengo todos los voltajes que pasan por allí, yo hago una suma para confirmar si el voltaje total es el mismo que me aparece acá, o sea, 60. Si me aparece, sí, no sé qué sucede. Ahora sí. Entonces, cuando, ok. Ahora entonces, cuando nosotros tenemos todos los voltajes, verificamos si la suma de todos los voltajes nos da 60 voltios. Entonces, esa es la característica del circuito en serie. Ahora vamos a ver las características de los circuitos en paralelo. La asociación paralelo tiene otras características, ¿verdad? Entonces, las resistencias de un circuito eléctrico están conectadas en paralelo cuando tienen unidos sus extremos en un mismo punto. La asociación de receptores se realiza conectando todos los bornes de entrada entre sí. Bueno, no sé qué sucede. Vamos a verificar aquí. Ahora sí, me confirma. Ok, que no sé qué sucede con el audio. Bueno, entonces, eh, nosotros, ¿verdad? Vamos a ver la asociación en paralelo. Ahora entonces va a tener dos características también. Dice que la conexión en paralelo tiene dos características fundamentales. La intensidad se reparte entre los diferentes ramales, ¿verdad? O las diferentes resistencias en proporción inversa al valor de la resistencia de cada ramal. Entonces, a mayor resistencia corresponde menor intensidad de corriente. Es lo contrario. Y se cumple la primera ley de Kirchhoff o ley de los nodos, que dice lo siguiente. Ahí está despejada de esa forma, pero dice que es igual a... la misma ley dice que la suma de las tres, por ejemplo, si en un circuito tenemos tres corrientes, la corriente total, ¿verdad? Va a ser la suma de las tres corrientes. Y entonces el voltaje al que están sometidas todas las resistencias del circuito es el mismo. Entonces, el voltaje va a ser igual por todas las resistencias. Esa es la asociación en paralelo. Siempre aquí tenemos, como dice que la asociación en paralelo es que estén a la misma distancia, ¿verdad? En un punto equidistante, ¿verdad? A la misma posición. Ellos están alineados. Esa es la conexión en paralelo, ya sea de así o puede estar así de esa forma. Esa es la conexión paralelo. Entonces, en la conexión en paralelo dice que tiene 12 voltios el sistema. Como la asociación me dice que el voltaje por el circuito es el mismo, o sea que 12 voltios pasa por el primer sistema y por el segundo ramal, o sea, el primer ramal y el segundo, el cuadrito ese. Ahora entonces nosotros vamos a aplicar de que la corriente total, ¿verdad? Es igual a la corriente 1 más la corriente 2, porque son dos resistencias, o sea que hay dos corrientes, o sea, dos sistemitas, dos corrientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Nosotros tenemos, ¿verdad? La corriente 1 es el voltaje entre la resistencia 1, ¿verdad? Yo tengo el valor de mi resistencia y tengo el voltaje. Quiere decir que yo puedo sacar mi corriente, ¿verdad? Entonces, como todo eso es aplicando la ley de Ohm, ¿verdad? El voltaje entre la resistencia 1, eso es para sacar la primera corriente, me da 12 voltios entre 15 ohmios, que es la primera, me da 0.8 amperios.
Y la segunda corriente es igual a 12 voltios entre 20, ¿verdad? Me da 0.6 amperios. Ya con eso yo puedo sacar la corriente total, que es la suma de las dos corrientes. Entonces, por eso me dicen que la intensidad de corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2. En paralelo sucede algo que cuando nosotros vamos a estar trabajando con dos o más resistencias, para calcular la resistencia total se utiliza otra fórmula. No es la suma de la resistencia. Ahora se hace lo siguiente. Si yo tengo la resistencia 1 y 2, yo quiero sacar la resistencia total, multiplico R1 por R2 y abajo entonces sumo R1 más R2. Como es 12 y 20, sería 12 por 20 y abajo sería 15 más 20. Arriba sería 300 ohmio, debe ser ohmio cuadrado, porque ohmio por ohmio es ohmio cuadrado sobre ohmio. Entonces se cancela 1 con 1 de arriba y me queda 8.57 ohmios. Esa es la resistencia total de ese circuito. Esa presentación se las voy a enviar para que la tengan, ¿verdad? Para que vean el ejemplo y se complemente con los ejemplos que están en el módulo, ¿verdad? Para lo que es las tareas. Vamos a trabajar de esa forma.